Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio número 83, Matemáticas Aplicadas, Video de Modelación Matemática, sexto AMP, número de equipo 9, Roy Brando García Bazul, Cristiano Vital Herrera. El problema nos dice, sobre un terreno limitado por los vértices A, 0,0, B, 0,300 metros, C, 400 metros, 0, circundando por avenidas principales, se desea construir un edificio de planta rectangular que coincide con las dos avenidas perpendiculares. Obtención de datos, definición de variables y trazos de gráficos. Bueno, lo primero que le hicimos fue trazar un plano cartesiano. En él trazar un triángulo, que en ese triángulo lleva el terreno que es el rectángulo. Cada uno del triángulo, cada uno tiene sus vértices A, B y C. El inciso A nos dice hallar las dimensiones que debe tener dicha planta arquitectónica para que la superficie sea máxima. Modelo matemático. Lo primero que tenemos que hacer antes de las dimensiones es sacar la diagonal. Entonces, en nuestra fórmula sabemos que 400 al cuadrado más 300 al cuadrado es 160.000 más 900.000. Entonces, esa suma nos da 225.000. Entonces, como la vamos a pasar a la raíz y la raíz va a ser 500. Nuestra diagonal va a ser 500. El área 300 menos y sobre x es igual a 300 sobre 400. Entonces sabemos que 300 más y va a ser igual a 300x sobre 400 más 300. Y eliminamos 300, positivo pasa a negativo, entonces queda y es igual a menos 300x sobre 400 más 300, que esta va a ser nuestra derivada. Muy bien, ahora para implementar la derivada, entonces sabemos que a es igual a x menos 300x sobre 400 más 300. Esto va a ser igual a, en la derivada va a ser 3x por x, va a ser x cuadrado, entonces nos queda 300x cuadrada sobre 400 más 300x. Entonces la derivada queda a' va a ser igual a menos 600x sobre 400 más 300 igual a 0. A 600x igual a 12. X igual a 200. ¿Por qué? Porque 300 por 400, 12. Entonces 600 y 12 pasa dividiendo, se nos queda 200. Entonces vamos a sustituir el máximo y el mínimo. Entonces y va a ser igual a menos 300x, 200 sobre 400 más 300, menos 300 por 200 menos 600 sobre 400, 600 por 400, 1200, entre 400, 300 sobre 2, y va a ser igual a 150 entonces. Interpretación de resultados y toma de decisiones para la solución del problema. Entonces sabemos que nuestras dimensiones son x igual a 200 y y igual a 150. El inciso B nos dice, la dirección de reglamentos establece como medida de seguridad que previo al inicio de la construcción del edificio se debe cercar el perímetro del terreno. La valla perimetral coincide con el largo y el ancho del edificio y cuesta 240 pesos el metro y la valla restante 120 pesos el metro. Hallar el costo total del cercano. Obtención de datos y definición de variables. Queremos saber el costo del terreno. La fórmula que vamos a inventar es 2a más 2b igual a 0. A es el ancho y b es el largo. Modelo matemático de procedimiento de solución. El área sería 2 por 200 más 150 igual a 0. Que eso sería 400 más 300. La suma sería 700 por 240, que eso nos da un igual de 168.000. El producto de 300 menos 150 más el segundo producto 400 menos 200. 150 más 200 será igual de 350 más 500 nos daría un igual de 850. 850 más 120 nos daría 1200. 168.000 más 1200 nos daría un igual. Interpretación de resultados. El costo de la valla sería igual a 270.000 pesos. La superficie de la parte norte que no ocupa el edificio se empleará para el jardín. ¿Cuál será el área de dicho jardín? Modelo matemático de procedimiento de solución. Bueno, lo que queremos calcular va a ser el área del jardín. Entonces nuestra fórmula que vamos a implementar va a ser por altura sobre 2. Entonces sabemos que 200 por 150 sobre 2 nos da 15. Interpretación de resultados. El área de dicho jardín entonces sería 15.000 metros. De los diversos postes para el alumbrado del jardín, se ha considerado colocar un poste calcular el baricentro. ¿Cuáles son las coordenadas en el centro de dicho poste? Para poder calcular el baricentro usaremos la fórmula que sería XY. X es igual a
x1 más x2 más x3 sobre 3, entonces sería 0 más 0 más 200 sobre 3, y entonces eso nos daría un total de x de 200 entre 3 es igual a 66 puntos. Para y sería la fórmula y1 más y2 más y3 sobre 3, y es igual a 3 más 150 más 150 sobre 3, entonces esa suma sería y igual a 600 sobre 3, que es igual a 200. Interpretación de resultados. Entonces las coordenadas son 66.6, 200. A una distancia equidistante de 2 metros del centro del poste del baricentro serán plantados tulipanes. ¿Cuántos tulipanes pueden plantarse si deben estar separados por longitudes de arco de 40 centímetros? Ahora, para saber cuántos tulipanes pueden haber en ese espacio, lo que tenemos que hacer es dividir 12.56 metros entre 0.4, lo que da como resultado 31.4 tulipanes. Interpretación de resultados. Los tulipanes plantados fueron 31.4. El siguiente punto nos indica: el poste de alumbrado del baricentro se pone sobre una base cuadrada de concreto de 50 centímetros por lado. ¿Cuál es la superficie disponible entre el poste y los tulipanes para plantar pasto? Dando los resultados, tenemos que el pasto va a ser igual al área del círculo menos el área del cuadrado, que es igual a 12.56 menos 0.25, lo que nos da un resultado de 12.31 metros cuadrados para plantar pasto. Interpretación de resultados. Esto nos da que para plantar pasto tenemos 12.31 metros cuadrados. El siguiente punto nos dice: la superficie restante que no ocupe el edificio se utilizará para estacionamiento, por lo que se construirá una plancha de concreto de 15 centímetros de espesor. ¿Cuántos metros cúbicos de concreto se emplearán? Ahora, como primer paso, lo que tenemos que hacer es sacar el área del triángulo que no se utilizó, que se encuentra en la parte sur con las dimensiones 200 por 150. Tomando en cuenta que la fórmula del triángulo es igual a base por altura sobre 2, tenemos que es igual a 200 por 150 entre 2, dándonos esto como resultado 15.000 metros. Lo que tenemos que hacer es multiplicar ese resultado por 0.15 centímetros convertidos a metros. Haciendo la multiplicación nos da 2.250 como resultado. Este resultado sería el espesor los metros cúbicos de concreto que se emplearían para la construcción de esta